Ahora estamos con el abogado Ismael Jalil. Buenas noches a todos. Ismael, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Andrés? Miembro de la Correpi y que sigue temas que son de interés general, ¿no? Pero que pasan un poco de largo, ¿no? Como el caso Mariano Ferreira, el caso de los delegados del Garrahan. Los delegados del Garrahan empezó hoy el juicio, ¿no? Claro, hoy empezó el juicio en Capital Federal, en Paraguay 1536. Sí. Brevemente, el hecho tal vez no sea recordado por todo el mundo, pero en el año 2005, y esto es lo que llama la atención, Sí. en un momento muy álgido, donde había una pelea muy grande que se estaba dando dentro del hospital, que era por la lucha reivindicativa de sus salarios, más la financiación y el replanteo de las obras dentro del hospital. En aquel momento, el gobierno de Néstor Kirchner, era el presidente, mandó al Ministerio de Trabajo como para quebrar ese frente interno de delegados que no respondían al sindicato y que tenían una creación independiente, autónoma, no burocrática. Perdóname, Adriana Agüero, Eduardo García, Marcelo Mancilla, Y Gustavo Lehrer. Sí, Gustavo Lehrer es el referente más conocido que tiene Garrahan, por así decirlo. En cada evento o en cada hecho social aparece la figura de Gustavo. Ellos en alguna medida estaban reclamando una serie de reivindicaciones que vos mirá en qué terminan. Les mandan el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo trata de hacer una inspección, cuando salen de ahí automáticamente les aparece una denuncia a estos 4 delegados, que eran los motores, digamos, por así decirlo, de todo ese movimiento, con un acompañamiento muy grande de otros gremios que solidariamente estuvieron con los trabajadores del Garrahan, más una comisión de padres, que esto es lo que no se dice, una comisión de padres que al principio el gobierno intentó cooptar con tarifas que iban de los 100 pesos a los 500 pesos, según fuera la posibilidad de declarar en contra de los trabajadores. Ajá. Había una tarifa. Sí. Es decir, estaba el padre ahí con su hijo, entonces se le acercaban y por lo bajo le ofrecían de 100 a 500 pesos si estaban en condiciones de declarar, mintiendo obviamente, que los habían dejado solos, que no los habían atendido, qué sé yo. Como la cotidianidad y la dinámica del Hospital Garrahan es muy particular y no hace falta ni siquiera que yo mencione el más mínimo de los golpes bajos, que es hablar de la enfermedad de una criatura, hace que sea imposible que alguien deje abandonada a una criatura en esas condiciones. Claro. Era tan obvio que iban a decir que no, que se terminó conformando una comisión de padres en apoyo a los propios trabajadores, porque lo que plantean los trabajadores es todo lo contrario. No había, los padres con relación a los trabajadores plantean todo lo contrario, es decir, no había ninguna posibilidad de que los trabajadores no hayan cumplido con su deber porque han estado siempre al lado nuestro. ¿De esto lo acusan? No, lo que lo acusan es de haber presuntamente querido coaccionar a los delegados, los inspectores del Ministerio de Trabajo, sí, impidiéndoles hacer la inspección. Cosa que no fue cierto y que hoy en la primera audiencia ya se reveló. Pero escuchame una cosa, ¿y por eso te llevan a un juicio oral? Bueno, pero acá viene el tema. Sí. Paralelamente, si vos recordás al actual embajador en Chile, y que era en su momento ministro estrella de salud de Néstor Kirchner, estamos hablando de Ginés García. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, los tildó de terroristas sanitarios. Fue aquella frase tremenda, aquella frase que reventó en los oídos de todos los militantes, porque provenía del propio corazón del Estado, diciendo que los que estaban haciendo los enfermeros y los trabajadores del Hospital Garrahan con los paramédicos, etcétera, y con muchos médicos se sumaron, eran propios de terroristas sanitarios. Acuñó esa frase. Es imborrable, eso es inolvidable y está condenado, entre comillas, moralmente, Ginés, por haber dicho lo que dijo. Esto provocó un encajonamiento prácticamente de la causa. ¿Por qué? Porque los trabajadores finalmente demostraron la razón de su protesta, a punto tal que después de esa lucha que se ganó, no solo obtuvieron el 50% de aumento salarial, sí, no solamente eso, sino que además lograron la incorporación a planta permanente de 352 trabajadores que estaban en condición de tercerizados. Ese terrible mal, claro, ¿está? Esa cuestión estructural de la economía argentina que hace que un trabajador sea un fruto más allá de la apropiación de su parte del salario, que no ve, además
de las condiciones completamente disminuidas con relación a otros trabajadores que realizan la misma tarea. Tengo entendido que también por la protesta se puso en funcionamiento un resonador magnético. El resonador York, exactamente. Bueno, que es el único que está bajo el Estado Es Nacional. el único que es argentino, exactamente. No, del Estado Nacional. Que es propiedad. Del Estado Que es Nacional. propiedad del Estado argentino. Está bien. Ahora, ¿de qué los acusan a los Y además, tipos? Porque y además se puso en práctica, es decir, se reclamó el tema de aire acondicionado para las salas, donde están los chiquitos, el tema de los quirófanos. Digamos que lo que habían planteado en su momento era un momento crítico del hospital y los trabajadores lo que estaban haciendo era defender el hospital. Sí. Por defender el hospital se lo tildó de terrorista sanitario. Está bien, pero una cosa es, para el que no conoce el tema, una Sí. cosa es, yo defiendo el hospital y prendo todos los autos de la cuadra. No hicieron eso. No, ya sé, supongo que no. ¿Qué es lo que hicieron para defender el hospital? Lo tomaron. Claro. Está Tomaron bien. el hospital, Y ya está. Y ahora yendo, la guardia nunca se interrumpió, es más, las guardias se respetaron, cuando eran reclamados aún en las salas, estaban en las salas, de ahí te digo que nunca pudieron acreditar un solo caso de incumplimiento de los trabajadores, los propios padres armaron una comisión en apoyo de los trabajadores, interactuaban en plena toma del hospital y provocaron la mejora sensible de las condiciones del hospital que hoy volvió a caer. Hoy lo denunciaron los propios delegados en su declaración indagatoria, pero además hizo, en aquel 2005, hoy lo reconocieron las denunciantes, una señora de apellido Moyano, que era inspectora del Ministerio de Trabajo, que no solo no reconoce a ninguno de los imputados, sino que dice, francamente, que la segunda de tomada, la señora Rial, sí. del Ministerio de Trabajo, las obligó a hacer la denuncia contra los trabajadores. Ajá. Es decir, hoy uno de los trabajadores dijo algo extraordinario. No nos acusan por haber luchado, nos acusan por ser un mal ejemplo. ¿Cuál es el mal ejemplo? Nosotros sacamos los pies del plato de lo que ellos querían y empezamos a pelear en serio, más allá de la mera reivindicación, por una prestación de salud que no se correspondía con lo que estaban diciendo, por otro lado. Entonces, eso es lo que están condenando hoy, o por lo menos intenta condenar. Ahora, fíjate vos qué detalle. Esto ocurrió en el año 2005. 8 años después, abren la causa a juicio. Sí. Es un claro ejemplo de la criminalización de la protesta, que no solo se hace pegándote un palo en la cabeza cuando salís a reclamar en la calle, sino que también se hace de este sutil modo de llevar a la justicia penal los conflictos de índole social o laboral. Bueno, y también de tenerte 8 años, ¿no? A eso iba. Palpitando. Es el mismo tribunal que todavía no enjuició al comisario Espósito, que es el responsable de la muerte de Walter Bulacio en el año 92, en la comisaría 35, Sí. donde está, que tenía jurisdicción sobre el estadio de obras. Recuerden todos, Walter Bulacio es el chico que fue sacado en una racia en un recital de Los Redondos de Ricota en abril del 92 y llevado a la comisaría 35, donde en la mañana siguiente aparece muerto en el hospital producto de las torturas recibidas. El comisario a cargo de esa comisaría era el comisario Espósito, que todavía no pudo ser enjuiciado en ese mismo tribunal de la calle Paraguay 1536, mientras que los trabajadores del Garrahan, Sí. después de 8 años Sí. de una lucha que además les dieron la razón, hoy son sentados en el banquillo de los Qué acusados. bárbaro, claro. Esto es un claro ejemplo de lo que es la criminalización de la protesta y que termina y da por tierra con el discurso mentiroso de que se trata de un sistema o un gobierno que defiende los derechos humanos.